¿Cómo están? Muy buenas noches. Lindo verles otra vez a los tiempos, un jueves en vivo, poder conversar con ustedes al respecto de temas que son de gran importancia y más que nada a todos ustedes y a todas las personas las cuales están detrás del Dr. Vega Challenge. El día de hoy vamos a tener un invitado especial que ustedes ya lo conocían, era el Dr. Manuel Loaiza, también cirujano plástico, colega mío y gran amigo, pero lastimosamente el día de hoy tuvo una emergencia y ustedes saben cómo es en medicina que nosotros tenemos que poner siempre prioridad a las emergencias y a todos ustedes, nuestros pacientes. Entonces, lastimosamente no nos va a poder acompañar. Pero, sin embargo, dentro de esto vamos a poder hablar de este tópico que les interesa a muchísimas mujeres y también, aunque no lo crean, también les interesa a muchísimos hombres. Todo lo que es el remodelamiento mamario. El remodelamiento mamario, como ustedes saben, no solo es para la parte, y si bien es cierto, tiene una connotación femenina, no solo es para las mujeres, sino también existen cierto tipo de patologías y condiciones las cuales pueden afectarle al hombre y necesitaremos nosotros hacer también el remodelamiento mamario o en su defecto el remodelamiento pectoral. Entonces quiero dejarles ahorita con un reportaje que hemos preparado para ustedes, para que justamente vayan viendo qué es lo que está pensando la gente, qué es lo que buscan, qué es lo que preguntan y quizás una de esas preguntas estén dentro de ustedes. Regresamos en un momento. Una de las cirugías más requeridas en los consultorios de cirugía plástica y estética son los implantes mamarios. Cientos de mujeres año a año buscan hacer este cambio en su cuerpo. En la actualidad existen variedad de implantes que involucran texturas y formas diferentes, con estándares de calidad muy altos para precautelar la salud del paciente. Querer aumentarse el busto puede convertirse en una decisión compleja, ya que existe mucha demanda de grupos comerciales que ofrecen cirugías a bajos costos con prótesis no garantizadas. Tenga muchísimo cuidado. Recuerde que los implantes que pondrán en su cuerpo estarán ahí por largo tiempo. He ahí la importancia de usar prótesis de excelente calidad. ¿Pero es dolorosa la cirugía de implantes mamarios? La respuesta es que usando la técnica correcta no debe provocar dolor. El paciente tendrá la incomodidad del uso de la faja y de no poder hacer movimientos bruscos con sus brazos por un periodo de tiempo, pero dolor no debe existir. ¿Cuál es el tamaño ideal? El médico será tu guía y te realizará una sugerencia adecuada para hacer una buena elección, según tu estatura y contorno corporal. Los estudios han demostrado que la mujer que se sometió a una cirugía de implante mamario mejoró su autoestima en un 85%. Recuerda, lo importante es elegir a un equipo calificado, que tu médico sea garantizado y registrado en la CENESID. No escatimes en costos. Consulta a varios médicos, verifica sus títulos y disfruta de los resultados, que no hay nada mejor que verse bien. Hacemos cirugía plástica segura. Como ustedes pudieron ver, existen algunas cuestiones y algunos interrogantes que se tienen al respecto de lo que es el aumento mamario. El aumento mamario o remodelamiento mamario, como en realidad debe conocerse, tienen algunas aristas, entre esas, por ejemplo, muchas mujeres de ustedes, las cuales están detrás del Dr. Vega Challenge, están con este incremento de peso o flacidez de los tejidos y que lastimosamente las mamas cayeron a tal punto en el cual ahora, a pesar de que pueden aparentar comillas ser grandes, están completamente planas y están caídas. Entonces en ello sí definitivamente es un remodelamiento mamario en el cual nosotros haremos algo que se llama una apexia mamaria o levantamiento mamario, en los que en ocasiones necesitamos nosotros del uso de prótesis y en otras ocasiones no son necesarias. Ahora, aquí sí depende muchísimo de un sinnúmero de situaciones que tenemos que tomar en cuenta en la consulta, es decir, las características del tejido, la caída, la relación de las mamas con relación al tórax y a la estatura, inclusive volúmenes de las mamas. Entonces es muy importante saber que cada uno de los pacientes, el momento en el cual, por ejemplo, se someten a cirugías como las que están buscando de la lipoabdominoplastia, se van a dar cuenta que primero, en una cirugía de estas es preferible empezar por la parte corporal para poder dar el afinamiento corporal, la estructuración nueva corporal que necesitamos y posterior a esto hacer un remodelamiento mamario hacia ese nuevo cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que muchas pacientes me han preguntado a mí en la consulta y me dicen, no, lo que pasa es que como ya entro al quirófano, ya quisiera yo también hacerme el levantamiento mamario o hacerme el aumento. Bueno, el aumento mamario sí es factible porque nosotros sabremos hasta dónde tenemos que extendernos.
Pero cuando es un levantamiento mamario, o peor aún, cuando es una reducción mamaria, tenemos que tomar en cuenta nosotros que debemos manejarnos en base al nuevo cuerpo que estamos dando, por ejemplo, por una abdominoplastia, para poder tener las dimensiones correctas y adecuadas del cuerpo y de las expectativas de cada uno de los pacientes. Entonces es muy importante que los pacientes sepan hasta dónde deben llegar. ¿Por qué? Hay pacientes los cuales tienen un ligero temor a la prótesis mamaria porque se han considerado que puede causar enfermedades malignas o que pueden haber alguna alteración, o más aún se tiene el miedo inclusive de que vayan a reventarse o que no van a poder viajar, porque existen algunos mitos al respecto de esto. Entonces, dentro de lo que es el aumento mamario con prótesis, hablando específicamente de la mamoplastia de aumento, tenemos que considerar algunos parámetros. Primero, estatura. Segundo, peso de la paciente. Tercero, diámetro torácico. Cuarto, característica de la mama sin prótesis, para poder saber qué tipo de prótesis debemos utilizar. ¿A qué me refiero con esto? Hay mamas las cuales son pequeñas, pero tienen aún la forma de mama, la forma de gota, la forma anatómica, la que normalmente la tienen los pacientes. Y aquí podemos utilizar nosotros, dependiendo de las expectativas de los pacientes, podremos utilizar mamas redondas, mamas de proyección moderada o mamas en forma de gota o anatómicas. Y los volúmenes van a variar realmente dentro de la característica del tejido mamario y también dentro de lo que van a ser las características en la estatura y más que nada en los diámetros torácicos. Son parámetros que nosotros necesitamos evaluar con los pacientes. Cuando me preguntan a mí y me dicen, a ver, yo he escuchado que la mejor técnica es la retromuscular, o otras personas me dicen la mejor técnica, en cambio, es la retroglandular o subfacial. No existe una técnica mejor que la otra. Existen indicativos para cada una de las técnicas. Entonces, si es que nosotros tenemos una mujer la cual tiene un tejido mamario muy pequeño, que es menor a 1 centímetro de grosor, nosotros obligatoriamente aquí necesitamos utilizarlo retromuscular. Y el retromuscular significa de que yo tengo ciertos volúmenes específicos hasta donde yo puedo extenderme con cada una de las pacientes para poder llegar a eso que está buscando cada una de ustedes. Entonces, a veces me dicen a mí, no, lo que pasa es que mi amiga se puso 350 o mi otra amiga se puso 400 o yo quisiera las glándulas mamarias o la apariencia del busto de tal actriz o lo que sea. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, la característica torácica muy probablemente no es la misma de la persona que están viendo. Segundo, la cantidad mamaria muy probablemente no es la misma entre una mujer y otra. Al tener en cuenta este detalle, sabremos que, por ejemplo, una mujer la cual en realidad era una copa A full, por ejemplo, no es lo mismo que una mujer que ni siquiera llega a una copa A. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. La paciente que tiene una copa A full, le pongo tal vez unos 300 o unos 350, me va a llegar a una C o me va a llegar tal vez a una D o una copa D. Pero una paciente la cual está en una copa la cual ni siquiera llena la A, tal vez pueda llegar con el mismo volumen, pueda llegar tal vez a un full B o quizás a un C que no esté muy lleno, ¿me comprenden? Entonces se tiene que hacer siempre las evaluaciones. Muchas mujeres a veces me preguntan, yo quiero llegar a tal talla y se confunden, es simpático porque se confunden y me dicen, yo quiero de una 34, quiero llegar a una 36 o más aún quiero llegar a una 40. Primero, tenemos que entender una cosa. La talla del brasier tiene dos connotaciones. El 32, 34, 36, 38, 40 que todas ustedes conocen es realmente la espalda, el diámetro de la espalda y el ancho de la espalda. Entonces tenemos que tomar en cuenta que ese es el valor en el cual ustedes están jugando. Y las letras, el A, B, C, D, D, E, F, Z y demás situaciones, en realidad es la copa. Entonces, cuando ustedes van a adquirir un brasier, tienen que basarse en esas dos medidas. Porque lo más común que se conoce en Latinoamérica, y es por desconocimiento, es el famoso 34B. Todas las mujeres realmente que yo he conocido son 34B, cuando en realidad no es así. Entonces, sí es importante que sepan hasta dónde se tiene que extender cada uno de los pacientes y saber cómo queremos llenar y llegar a obtener ese volumen que estamos buscando. Ahora,
Muchas mujeres después de la lactancia vienen a la consulta y me dicen, no, lo que pasa es que yo siento que han caído demasiado las mamas y ahora quiero levantarles, y me hacen una maniobra muy característica, se pinzan realmente aquí en el polo superior de las mamas y se levantan y dicen, así es como quisiera que quede. Este fenómeno de así es como quisiera que quede, realmente es una cirugía completa en la cual tenemos que hacer una reestructuración de la mama y tenemos que ayudarnos nosotros. En ocasiones nos ayudamos de las prótesis y en ocasiones no es necesaria ayuda de las prótesis. Aquí también influye muchísimo la expectativa de cada uno de los pacientes. ¿Por qué? Porque la paciente a veces dice, no, lo que pasa es que a más de que quiero que se levante, quiero que esté el polo superior, es decir, la parte superior de la mama, quiero que esté muy escotada y que tenga un escote voluminoso, muy llamativo y pues sentirme un poco más sexy en cierta forma. Entonces aquí tendremos que utilizar muy probablemente proyecciones altas. Bueno, la proyección alta dice que es esta prótesis redonda que es más rellenita, se pudiese decir. Pero tengo mujeres y tengo pacientes las cuales me dicen, no, sabes que a mí me gusta la naturalidad. Y en la naturalidad yo sí quiero que en realidad prácticamente no se me note que se levanten, pero tener el volumen suficiente como para que se noten de una manera adecuada. Entonces quizás esta paciente es candidata de una prótesis, puede ser anatómica o puede ser de una proyección moderada y los volúmenes irán variando dependiendo hasta dónde queremos llegar con cada uno de los pacientes. Ahora, hay pacientes que me han dicho y me han llegado a la consulta y me dicen, no, yo quiero, a más de que estén levantadas, quiero un volumen bastante grande y me han pedido en ocasiones unos 500, unos 600 centímetros cúbicos de prótesis y también tenemos que tomar en cuenta hasta dónde verdaderamente debemos llegar con cada una de ustedes. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta de que si es que nosotros ponemos volúmenes también grandes, entonces el tejido eventualmente puede ceder, pueden caer las mamas y más que nada podemos empezar a tener problemas de espalda. Y muchas mujeres con volúmenes muy grandes me dicen eso. Lo que pasa es que ahora ya siento que me pesa, ya siento que me está molestando, ya se me marca las tiras del brasier en los hombros. Y esos son signos que me están indicando a mí que lastimosamente el tejido mamario se encuentra muy abundante, exagerado y tal vez inclusive la prótesis no fue lo correcto utilizarlo. Claro, en un principio se van a ver paraditas grandes y demás, pero el futuro, que es lo que nosotros tenemos que pensar, lastimosamente no va a ser el correcto para este tipo de pacientes. Entonces sí tenemos que nosotros ver hasta dónde llegamos. Ahora, tengo pacientes las cuales también llegan y dicen, no, lo que pasa es que yo al incrementar tanto de peso o en los embarazos o simple y llanamente genéticamente siempre tuve un busto grande y este busto grande ya me trajo problemas, dolores de espalda, molestias, dermatitis por la sudoración, un sinnúmero de cosas y necesitamos nosotros hacer una reducción mamaria, es decir, retirar tejido para poder acomodarle a la mama y a su vez también utilizar ese tejido para poder darle un pequeño levantamiento. Hay ocasiones que contradictoriamente a lo que muchas personas piensan, nosotros necesitaremos, a más de hacer una reducción mamaria, necesitaremos colocar una prótesis pequeña de sostén. ¿Qué significa eso? La prótesis será una prótesis quizás unos 190, quizás unos 205, 215, pequeñas, muy pequeñas, que no vayan a dar mayor volumen y que más bien nosotros podemos ensamblar la mama alrededor de la prótesis, alrededor justamente de esta nueva técnica de sostén para que las prótesis, para que el busto tenga esa apariencia que nosotros estamos buscando. Entonces, súper importante esto, el momento de la evaluación. Por eso, cuando me preguntan por redes sociales, cuando me preguntan en la calle, me preguntan en cualquier lado, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale? ¿Y qué es lo que necesito hacer? Y yo quiero tener el busto de tal persona o de tal amiga. Siempre la respuesta va a ser, ven a la consulta para poder verte y poder evaluarte y escoger la mejor técnica para tu caso y la mejor prótesis si es que es el caso necesario o si es que no. Bueno, entonces eso es súper importante, perdón por la llamada. Otra cosa que también nosotros debemos tener en cuenta al respecto de esta situación es poder ver qué tipo de prótesis se van a utilizar para las distintas opciones que necesitamos. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, en la actualidad tenemos grandes avances tecnológicos de lo que son las prótesis. Muchas veces se necesitan prótesis las cuales se hablan de las texturizaciones, es decir, la microtexturizada, la macrotexturizada, las lisas,
las que son de solución salina, las que son de silicona, y bueno, existen algunas opciones, las de poliuretano y demás situaciones. Tenemos que saber escoger cuál de las prótesis. En la actualidad, lo mejor que se está utilizando para aumento o remodelamiento mamario, llámese reducción, llámese pexia o levantamiento, o llámese simplemente una mamoplastia de aumento, tenemos que tomar en cuenta que lo mejor que se está utilizando en la actualidad es lo que se llama microtexturizado. ¿Por qué microtexturizado? Porque es la que nos ha permitido a nosotros llegar hacia la mayor naturalidad y tratar de prevenir la mayor cantidad de problemas que podemos tener nosotros a posterior. ¿Cuáles son estos problemas? Porque es una de las cosas que más me preguntan. Por ejemplo, contracturaciones capsulares. Por ejemplo, existe lastimosamente alrededor de unos 160, 180 pacientes a nivel mundial que han presentado un trastorno oncológico, que es un linfoma de células anaplásicas relacionados con la prótesis en la base de las mamas, que son en los pacientes que han utilizado prótesis macrotexturizadas. Bueno, entonces esto ya se está cambiando y de hecho ya se hizo una alerta a nivel mundial en el cual todas las empresas creadoras de prótesis ahora ya no deben producir este tipo de texturizaciones y más bien tienen que inclinarse y cambiar todas sus prótesis por microtexturizadas o nanotexturizadas también, que significa que ya es lo más próximo a una texturización perfecta, sin mayor problema, y que se acerca hacia lo liso sin ser liso. ¿Por qué no se usan las lisas ya en la actualidad? No se deberían utilizar. A ver, hay ciertas ocasiones en que se las ha usado, pero ¿por qué no se las debe usar en realidad? Porque son las prótesis las cuales mayores índices de contracturación capsular tienen. Bueno, entonces les he dado un resumen bastante amplio de cómo se necesita evaluar y ver hasta dónde nosotros necesitamos llegar con esto de las prótesis. Por más que nada, la parte más importante siempre va a ser la expectativa que cada uno de ustedes tienen al respecto de este tipo de tratamientos. Entonces, quiero ahorita hacer una pequeña pausa para que ustedes vean cómo se ha ido evolucionando esto del Dr. Vega Challenge y qué es lo que sucedió en Ambato con esta apertura que hemos tenido de la parte sur del país. Regresamos en un rato. Muchas gracias. No todas tenemos la misma facilidad de quedar bien o quedar como antes. En nuestra última convocatoria que se realizó en la ciudad de Ambato, nos encontramos con historias interesantes de personas que quieren cambiar su estilo de vida rumbo a la cirugía de sus sueños. Vengo de la ciudad de Quito, no pude asistir a la convocatoria en Quito por asuntos personales, intenté ir a Ibarra y tampoco lo logré, pero estoy decidida y por eso vine acá. Realizo este challenge porque pienso que necesito mejorar mi salud y con esto también mejorar mi figura. A mí me interesa la cuestión de la salud, me he preocupado porque hay momentos en que yo hago trabajo forzado, un poco cansado y me fatigo más de lo normal. Entonces la alimentación he visto que es un pilar fundamental en la salud y me atrevo a hacer este reto para mejorar mi salud como padre de familia y como un ejemplo para las demás personas que sabemos que podemos hacer. He hecho dietas y todo, pero no es lo mismo porque no es continuo y no hay una guía profesional. Y este reto es eso. Le he seguido al doctor en redes sociales todo el tiempo. He visto igual de las charlas que él da los jueves. Son tantas cosas que me llaman la atención y cambiar yo misma. A mí me molesta realmente es la flacidez de mi parte abdominal, puesto que después de mis embarazos quedé gordita. Yo tuve a mi primer hijo a los 18 años, entonces yo era demasiado delgada. Mi piel se estiró mucho y prácticamente ahí es en donde nacieron mis estrías y mi piel empezó a colgarse prácticamente. Yo me enteré del concurso por una familiar que ya se sometió a una cirugía con el doctor. Yo he visto excelentes resultados, entonces no puedo encontrar otra mejor garantía. Entonces estoy dispuesta a hacer lo que sea por ganar, porque es el amor propio el que me trae esto. Ya hemos iniciado nuestra etapa de retos e irán sumando puntos quienes estén dispuestos a llegar a las etapas finales y el resto de personas irán descalificándose. Hacer cirugía plástica segura nos incentivó a crear el Dr. Vega Challenge y hoy sabemos que son muchos los que quieren vivir la experiencia. No olvides que es importante en cada reto etiquetar a nuestros auspiciantes, usar los hashtags Dr. Vega Challenge, Cirugía Plástica Segura, Iron Fitness Center,
MetroCare Vision Center y Kikinta Store. Recuerda que todos los retos compartidos en los muros deben estar de manera pública en tus redes sociales. Alista los motores, que esto apenas comienza. Estoy lista para el reto. Si es necesario correr 3, 4 de la mañana alrededor de mi ciudad de Ambato, que yo estoy viviendo aquí, pues lo hago y lo voy a hacer. Bueno, como pueden ustedes observar, llegó al fin el doctor Manuel Loaiza, gran amigo mío. Más bien le agradezco que haya podido llegar. Yo sé que muchas ocasiones nosotros tenemos que atender las emergencias y este fue el caso de tener que atender una emergencia y pues como ustedes saben, lo más importante para nosotros siempre van a ser los pacientes. Queriendo desarrollar un poco el tema de hoy, que es el remodelamiento mamario, todo lo que es aumento mamario, pexia mamario o levantamiento del mismo, o aumento mamario, o reducción mamaria, que en ocasiones se puede utilizar prótesis. Quiero preguntarle al doctor Loaiza, a Manolo, que le digo de cariño, cuéntanos tu experiencia, ¿qué has visto tú al respecto de esto, de justamente todo lo que es el remodelamiento mamario y qué es lo que más te piden a ti las pacientes? A ver, bueno, muchas gracias por la invitación siempre, Santiago, al programa. Pero bueno, siempre depende un poquito del grupo de pacientes que te visitan, ¿no? Las pacientes más jóvenes usualmente te piden más lo que es aumento mamario, ¿sí? Las pacientes un poquito ya más de edad, que han tenido hijos y sus mamas han caído, han tenido un poquito de flacidez, han perdido esa proyección, esa conificación adecuada. Te piden un levantamiento, a veces han tenido senos muy grandes, se han achicado un poco después de la lactancia y se han vuelto vacíos, te piden el levantamiento con prótesis, o pacientes ya con un poquito más de edad o también jóvenes que han sufrido durante 10, 20 años de mamas muy grandes, y pacientes jóvenes que les causa también un poquito de vergüenza estos senos demasiado grandes, te solicita una reducción mamaria, ¿sí? Ahora, de acuerdo al tipo de paciente y a la patología que tiene, hablabas un momento de la reducción mamaria con prótesis. Ahora se está haciendo una reducción mamaria y parece un poco paradójico colocar una prótesis, pero la prótesis no es para darle volumen, sino es para darle un mejor resultado estético, una mejor conificación, que a veces no se puede alcanzar con los colgajos, con las diferentes técnicas que se hacen en la reducción mamaria, y darle una conificación y un resultado estético agradable. Entonces mucho depende, mira, en realidad del grupo de edad de pacientes que te visitan. Perfecto. Y cuando tú les vas a recomendar, yo les había conversado un poco sobre lo que es peso, talla, perímetro torácico, la caída mamaria y demás situaciones. Pero cuando te preguntan a ti el paciente y te dice, bueno doctor, yo simple y llanamente quiero que las mamas se me vean paradas y que se me vean voluminosas o en su defecto que se me vean estéticamente bien. ¿Cómo le abordas tú para indicarle qué tipo de prótesis? Porque eso es una de las cosas que más nos preguntan. Al menos a mí me sucede muchísimo en el que me dicen, no, lo que pasa es que mi prima se operó y se puso 350. Yo quiero 350. Mira, es muy importante abordar este tema con los pacientes. Correcto. Decirle, mira, tu prima es tu prima. Tú eres totalmente diferente. Tú puedes ser más pequeña, más anchita, más flaquita, más alta, ¿sí? Y esos 350 de pronto no te van bien a ti. Entonces, mucho depende de varios factores, como tú decías, ¿no? Primero, la cavidad torácica, qué ancho tiene, hablamos un poquito así, un poco más, no con tanto término médico, ¿sí? El tórax ancho, ¿sí? Inclusive, qué cantidad de glándula mamaria tiene la paciente, ¿sí? Eso determina también qué volumen te va a ir bien. De pronto cuando te dicen, tenía 350 mi prima, yo quiero, la prima tenía un poco de volumen y con esos 350 quedó un volumen más agradable. De pronto la prima no tiene un seno y esos 350 hasta le resultan cortos, por ejemplo. Correcto. ¿Sí? Hay que hacerle entender un poquito a la paciente y darle una guía muy importante de acuerdo al volumen que quiere poner. Perfecto. ¿Sí? De acuerdo a la estatura, como te digo, de acuerdo al tórax, y guiarle en la decisión de... yo siempre respeto el requerimiento de mi paciente, pero también el cirujano plástico tiene que tener o darle una guía muy importante al paciente.
¿En función de qué? Decirle, mira, no vas a tener 20, 30 años toda la vida. Si tienes un volumen demasiado grande, tus mamas caerán, te va a comenzar después de 10 años a doler el cuello y todo. Y darle también la idea de que la belleza es armonía, ¿sí? Lo que vamos a hacer es armonizar tu cuerpo para, este caso, un aumento mamario, una reducción, lo que tú quieras. Siempre importante determinar y darle toda la explicación de lo que es el implante mamario, de cuánto le va a durar, de en qué posición le vas a poner, qué vía vas a utilizar para colocarlo, ¿sí? Y así pues darle una idea de armonizar siempre su cuerpo antes de compararle con otros pacientes. Sabes que acabas de topar un tema que realmente es muy, muy importante, porque los pacientes, me imagino que a ti también debe sucederte lo mismo, en el que te dicen, lo que pasa es que yo sé que la técnica submuscular es la mejor, o yo sé que la subfacial es mejor, la submamaria es mejor. ¿Cómo explicarles esto? A ver, total respeto siempre a los pacientes, pero lo que sabes es el cirujano plástico. Sí, claro que sí, siempre, pero total. La idea, mira, de colocar un plano, porque yo sí pienso que uno nunca debe casarse con un solo plano. Correcto, ¿sí? Perfecto. O sea, no es que yo solo pongo submuscular, yo solo pongo retroglandular, yo solo pongo subfacial, eso es un mito. Por supuesto. ¿Sí? Uno debe utilizar el plano de acuerdo a cada paciente. Cada paciente es un mundo totalmente diferente. Entonces yo le explico, mira, en tu caso, una prótesis subglandular, porque tienes un seno, un tamaño de seno adecuado que le va a dar, una glándula adecuada que le va a dar un buen recubrimiento a tu prótesis, te va a quedar un resultado muy armonioso. Es recomendable utilizar detrás de la glándula o retroglandular. Pero cuando viene una paciente que en realidad no tiene prácticamente desarrollo mamario, que prácticamente su pecho es plano, pues obviamente ahí hay que utilizar el plano submuscular. Correcto. Para darle una buena protección a la prótesis, evitar la deformidad de rippling, es decir, ver esas ondulaciones que puede provocar la prótesis en bipedestación, y pues obviamente determinar el mejor resultado estético para la paciente. Por supuesto. ¿Sí? Yo les abordo así, ¿no? Excelente, eso es importantísimo, porque antes del corte habíamos conversado justamente un poco de esto, de los mitos que se tienen detrás de la cirugía plástica, del pensar que un plano es del correcto o un plano es del incorrecto, y que lo que pasa es que en el Brasil se está utilizando así, en Argentina se está utilizando de esta otra manera, en Europa por aquí, y la verdad es que a la final, el momento en el que nosotros como cirujanos plásticos le abordamos al paciente, tenemos que indicarle lo mejor y el indicativo de cada una de las técnicas que tenemos, porque tenemos un gran bagaje de técnicas para poder ayudarles. Algo que es controversial, tú y yo lo sabemos, es ahora el tipo de prótesis. Existen las macrotexturizadas, las lisas, las microtexturizadas y todo. ¿Cómo escoges tú esto? Bueno, es una gran pregunta, en realidad es súper buena pregunta. Mira, la idea y la evolución de la prótesis hacia la textura, es decir, la superficie que recubre en sí la prótesis, se ha dado para evitar una de las complicaciones más importantes, que es la contractura capsular. Es decir, se forma la prótesis, al ser un cuerpo extraño se forma la cápsula, alrededor de la prótesis, y esa cápsula no debe contraerse, contractura capsular. Correcto. ¿Sí? Prótesis lisa antigua, 20 al 30%, nanotecnología ahora menos del 1%, poliuretano menos del 1%. Entonces, eso les explico también a los pacientes. Siempre va a haber un riesgo, porque tú sabes que en medicina y en la vida todo es estadístico. El que te diga, mira, el cirujano que te diga, yo le explico a la paciente que te diga, mira, yo no he tenido nunca una contractura capsular o no he tenido que reoperar una paciente. Con eso te pasa. Con esa te pasa. ¿Es un mentiroso o no opera? O no opera, correcto. Claro, o con esa te pasa. O con esa te pasa. Pero si le explico que obviamente la evolución de la prótesis ha sido a lo que tenemos ahora, nanotecnología, es decir, evitar que esa cápsula se contraiga y tener este problema. Una de las situaciones importantes de las nuevas prótesis también es evitar complicaciones a largo plazo. Correcto. ¿Sí? De lo que son seromas, sobre todo seromas tardíos. Tienes al año, a los 2 años, una prótesis que estaba espectacularmente bien y después comienza a hacerse dura. A hincharse. Entonces, siempre esa texturización que tenía, esa rugosidad que tenían las prótesis antiguas, también determinaba que con el tiempo se pueda formar este líquido que es el seroma entre la prótesis o dentro de la cápsula y entre la prótesis y la cápsula. ¿Sí? Y eso se ha visto que con la nueva
recubrimiento de la prótesis se está evitando. Esto es importantísimo siempre que sepan los pacientes, porque en ocasiones a nosotros nos tratan de preguntar, cuál es la mejor prótesis o cuál es la peor prótesis. Nosotros hemos tenido la oportunidad aquí en el programa de que nos vengan a visitar dos de las grandes marcas que hay en el Ecuador, y pues que obviamente ellas den sus opiniones al respecto de las tecnologías que están utilizando. Pero hablando de la tecnología, lo que a la mayoría de las personas les gusta, hay ciertas marcas, y hay una marca específicamente aquí que están utilizando el chip. El chip en este momento simplemente nos está dando la información tecnológica de lo que va a ser la prótesis, numérica, lotes y demás situaciones. Pero esta empresa nos está queriendo decir a nosotros que su futuro es tratar de investigar o determinar si es que se están formando los seromas tardíos. Para nosotros los seromas tardíos es uno de los miedos que más vamos a tener, en especial con todo el advenimiento de lo que sucedió con las macrotexturizadas. Entonces, ¿cómo abordarle al paciente ahora en este sentido, no? A ver, la evolución que ha tenido esta marca que tú dices, ¿no? Yo prefiero siempre no utilizar las marcas, sí, pero a mí me parece muy interesante. Por eso hablamos de marca, sí, y no del nombre. Pero a mí me parece muy interesante, ¿sí? En el sentido de que esta evolución de esta marca ha tenido profesores grandes, sí, que han hecho grandes estudios y buenos estudios, y profesores, obviamente, a los cuales yo sí les creo, grandes profesores y médicos en los Estados Unidos. Lamentablemente uno falleció, pero dejó su legado para que se sigan haciendo estos estudios. Es verdad. Como tú dices, a determinar, a tener un chip en donde tú pasas un escáner y te diga prótesis, tamaño, tal, pero también está determinado en saber, por ejemplo, la temperatura de la prótesis, y con todos estos datos ya un poco médicos también, advertir algún cambio que pueda estar teniendo esa prótesis o teniendo el tejido circundante, que es lo que nos interesaría, ¿no? Un aumento de la temperatura, por ejemplo, una ruptura inclusive, ¿sí? Que podría determinar el daño inclusive del chip, ¿sí? O un chip disfuncionante que determine que algo está pasando. Correcto. Y hacerlo en forma temprana. O sea, no esperar a que, por ejemplo, una ruptura, ¿sí? O una infección provoque una infección generalizada en el seno y la paciente venga con un hinchazón, una rojez, hablemos así en términos un poco más coloquiales, de su seno y con dolor. O sea, eso se podría evitar, obviamente, con la utilización del chip. Sin embargo, la evolución, para mí pensar, porque yo soy muy ortodoxo en esta circunstancia, todavía falta un poco de años, o sea, 2 o 3 años más para que las prótesis estén en el mercado y demuestren su bondad. Además, no solo eso, porque sabemos que una marca es joven, está caminando, parece que crece, pero está caminando. Tenemos la otra marca, que también vino acá. Y tenemos la otra marca que nos está ofreciendo ahora, en cambio, la nanotexturización. Ambas compiten por saber quién es la creadora de la nanotexturización. Tú y yo sabemos que eso es el mercado, nada más. Pero la nanotexturización nos está dando a nosotros grandes beneficios. Y clínicamente nosotros podemos identificar esto: los seromas tempranos, los seromas tardíos, el rippling, las contracturaciones tempranas, las contracturaciones tardías. ¿Y qué es lo que está sucediendo con las heridas? Pero la nanotexturización ahora nos está dando grandes beneficios. ¿Qué le explicas tú al paciente con esto? Mira, sobre todo lo que te comentaba hace un momento, que vamos a tratar de evitar esa temida complicación que es la contractura capsular. Es correcto. Ahora, yo comienzo siempre la conversación con mi paciente ahora, ¿sí? Preguntándole qué sabe. Porque como tú conoces, ahora el paciente tiene una información, un alto bagaje de conocimiento en Internet. Sin embargo, y ahí yo comento y entablamos la conversación de lo que es la consulta para la cirugía de aumento mamario, determinando ciertos puntos, ¿sí? O cambiando las ideas de ciertos puntos que la paciente trajo con la información de Internet. Tú sabes que uno debe ser muy delicado en escoger qué es lo que lee Internet, pues. Porque yo puedo escribir, lo subo al Internet y se acabó, y el paciente se lo cree. Correcto. ¿Sí? Pero le digo, mira,
los estudios serios y todo, no creas todo lo que dice en internet. Entonces, yo voy siempre un poquito también por el lado científico para que la paciente entienda qué es lo bueno para ella y que no todo lo que puede leer en internet es cierto. Perfecto. Vamos a irnos a un corte en este momento y cuando regresemos queremos hablar un poco y abordar más que nada en este momento de lo que va a ser tanto reducción mamaria como levantamiento o pexia mamaria con prótesis y sin prótesis. Regresamos en un rato. Vamos a topar este tema brevemente para más que nada hacer un resumen rápido de todo lo que es esto de la pexia mamaria o levantamiento mamario y también de lo que es la reducción mamario con y sin prótesis. Cuéntame, ¿cuándo utilizas prótesis? ¿Cuándo no utilizas prótesis? ¿Siempre utilizas o no siempre lo utilizas? A ver, siempre el resultado estético en un levantamiento mamario será mucho mejor con prótesis. Correcto, Siempre, perfecto. Siempre, conificación, producción, siempre. Pero la paciente dice, mira, yo no quiero prótesis. Y si la paciente va a hacerte un resumen muy grande, te dice, más bien dicho, si tú examinas a la paciente, tiene un seno caído que es medianamente grande o grande, le puedes utilizar el propio tejido, ¿sí? Es decir, reestructurar haciendo colgajos para que le des una conificación y un levantamiento adecuado. Pero si la paciente dice, doctor, no quiero prótesis, pero tiene un seno después de la lactancia caído, con polo vacío, con panza en la mama, pues obviamente no puedes utilizar otro procedimiento que no sea el levantamiento, la exposición del complejo areolar que son más una prótesis. Correcto. Esa paciente no tiene otra opción, ¿sí? Eso no tiene otra opción, pero a veces dicen no quiero. Yo preferiría, y se lo digo muy sinceramente a la paciente, mira, si te hago una reestructuración con ese tejido tan pobre que tienes en tu seno, tu resultado estético va a ser muy, pero muy pobre. Correcto. Y lo digo sinceramente, prefiero no operar. Claro, Correcto. prefiero no operar porque Correcto. tu resultado va a ser bueno. Si te coloco una prótesis más pequeña, que tenga un poquito de proyección, si no quieres un seno medianamente grande o de acuerdo a la estructura como hablábamos hace un momento, pues sería una buena decisión tuya no hacerlo, no operarte. Porque en realidad sí, mira, o sea, la paciente va a quedar un poco conforme. Por supuesto. Con mucho desconfort. Y tú también. Y en realidad también tienes que ver por el otro lado, ¿no? Que tus cirugías sean buenas, que tus resultados sean buenos, porque ese también es tu presentación como cirujano. Por supuesto. ¿Sabes? Gigantomasties, reducción mamaria, ¿con o sin prótesis? A ver, esa también es una súper buena pregunta, porque tú sabes que existen muchísimas técnicas para realizar la reducción mamaria. Las pacientes igual, que no quieren prótesis, pues cuando ya tienen el seno grande, tú puedes utilizar muchos colgajos para determinar un resultado bueno. Hemos hecho eso 20 años ya en cirugía y pues los resultados son buenos, ¿sí? Y muy buenos. Y a veces también excelentes con diferentes tipos de técnicas utilizadas. Sin embargo, la utilización de una prótesis pequeña para darle un mejor resultado, una mejor conificación al seno, se está utilizando ahora. Y no estoy hablando de una prótesis grande, no, exacto. No una prótesis pequeña que te dé un poquito, sobre todo el polo superior, que después de algún tiempito pierde en la cirugía y pues los resultados son bastante halagadores y a la paciente le gusta mucho. Sí, exactamente. Y muchos pacientes tienen miedo ahora de decir, pero si yo quiero reducirme, ¿para qué me pongo una prótesis? Y la verdad no es eso, es un sostén que necesitamos nosotros para armar el tejido alrededor de la prótesis y darle ese volumen y esa apariencia que necesitamos. Quiero dejarles con todas estas inquietudes y quiero agradecerle al doctor Loaiza por haber venido el día de hoy y más que nada por haber tenido la oportunidad de que después de haber tenido su emergencia pudo venir a nosotros y satisfacer muchas de esas cosas. Quiero dejarles una cosa que creo que muchos de ustedes están
pendientes de todo esto y va a ser la parte de los retos del Dr. Vega Challenge. Les quiero dejar el segundo reto. El segundo reto va a ser muy dinámico, más que nada. Va a ser muy dinámico y les voy a ir leyendo para que ustedes vayan dándose cuenta cómo realmente tenemos que manejarlo en este momento. Primero, van a tener que ustedes de aquí hasta el domingo, algo sencillo. Van a encontrar ustedes en sus aplicativos de los teléfonos inteligentes una aplicación en la cual les permita a ustedes grabar la caminata de 30 minutos y van ustedes a tomar una captura de pantalla y me lo van a enviar. Todos los días, de lunes a domingo, van a caminarme 30 minutos. Esos 30 minutos me van a permitir saber, el rato que ustedes le hagan una captura de pantalla, tiene que ser captura de pantalla, para yo poder ver cuánto han estado avanzando. Todo este reto les va a valer a ustedes 40 puntos. ¿Cómo quieren ganar ustedes ese punto extra? Que eso es súper importante. ¿Cómo pueden poder ganar ese punto extra? 41, créanme que va a ser bastante. Si es que ustedes van a ir en contrarreloj. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes en los 30 minutos caminaban, me invento, 2 kilómetros. Y en los siguientes 30 minutos, dentro de unos 3 o 4 días, ustedes ya caminaron 2 kilómetros 100, 2 kilómetros 500, 3 kilómetros, ya fueron un poco más rápido y todo, ahí van a ir acumulando puntos y va a ser un punto por cada avance que ustedes tengan. Bueno, otra cosa que necesito que hagan y es, necesito que todos los días siempre estén siguiendo a todos los auspiciantes del Dr. Vega Challenge. Y más que nada quiero que los compartan ustedes en sus redes sociales. Recuerden que todo esto siempre tiene que ser público. Por favor, no quiero que lo hagan en privado, porque si lo hacen en privado, primero, nosotros nos vamos a dar cuenta y todo mi equipo se va a dar cuenta. Segundo, va a ser causante de descalificación. Y tercero, pues simple y llanamente, no hagan trampa. No hagan trampa porque hay un millón de formas de darse cuenta que ustedes están haciendo trampa. Entonces necesito que ustedes hagan eso. Bueno, quiero que el reto va a empezar de bajarse el aplicativo desde el día de hoy hasta el día domingo. Las caminatas a partir del lunes vamos enseguida durante los próximos 15 días. Entonces los próximos 15 días ustedes me van a mandar siempre con el hashtag Dr. Vega Challenge. Van a etiquetar ustedes, obviamente me van a etiquetar a mí, van a etiquetar a cada uno de los auspiciantes, pero una de las cosas importantes que quiero que hagan en cada uno de los auspiciantes es compartir sus publicaciones en sus muros. Bueno, y quiero agradecerte, Manolo, el día de hoy por haber venido y por haber aclarado muchas de las dudas las cuales nuestras pacientes todos los días nos están preguntando. Y más que nada, por ayudarnos a todos a hacer esto, que es cirugía plástica segura. Y saber que tú eres parte de todo esto. No, te agradezco mucho, Santiago, la invitación. Sabes que siempre la idea de dar una idea científica a nuestros pacientes es importante también. Es muy importante. Es muy importante. Muchísimas gracias. No, por favor, aquí. Gracias a todos ustedes.